Hola, ¿cómo está? Soy Silvia Garduño y me da muchísimo gusto saludarles en esta nueva emisión de este programa con los refugiados que hacemos en coordinación con Justicia TV. Hoy vamos a hablar de personas con discapacidad en situación de movilidad, lo cual, pues bueno, es un tema bien importante para pues, visibilizar a una población que está en situación de vulnerabilidad, pero que además pues de pronto moverse de un país a otro, solicitar asilo, puede resultar un poco más complicado que para los demás. Entonces, bueno, ese es el tema del día de hoy. Nos acompañan tres invitados, una invitada y dos invitados, que ahora voy a presentar. Pero primero quisiera dar un contexto más o menos que tenemos nosotros ubicado desde ACNUR en cuanto a personas con discapacidad. Sabemos, ¿no?, que son de los grupos más vulnerados e invisibilizados. Enfrentan dificultades de todo tipo, económicas, sociales, medioambientales, y están en mayor riesgo de alguna manera de experimentar violencia, explotación y abuso, incluida pues violencia sexual y de género. Entonces, bueno, tomando esto en cuenta, nosotros tenemos un sistema de gestión de casos en ACNUR México, y en ese sistema tenemos registradas un poquito más de 1,000 personas, solicitantes de la condición de refugiado y personas refugiadas que tienen alguna condición de discapacidad. De ellas, ¿no?, de este universo, 36% corresponde a discapacidad física moderada, 18% es discapacidad visual, 10% es discapacidad física severa, 10% discapacidad psicosocial moderada, 7% discapacidad de escucha o auditiva y 4% discapacidad de habla o de lenguaje. De las personas con discapacidad solicitantes de la condición de refugiado y refugiadas que ha registrado el ACNUR, y como sucede, digamos, en general, ¿no?, entre la población que recibimos y que solicita asilo en México, 56% son originarias de Honduras, 13% de El Salvador y 8% de Venezuela. Entonces, esto como para tener algunos datos iniciales de contexto sobre las personas con discapacidad. Y ahora sí voy a presentar a pues nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros Paola Monroy Flores. Ella es asociada de protección de ACNUR México. Ella está por allá en Guanajuato. Hola, Paola, muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias, Silvia, buenos días. Buenos días. Está con nosotros también Guillermo Hernández Martínez. Él es coordinador de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, COAMEX. Hola, Guillermo. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Y finalmente presento a Ignacio Martínez. Él es director de Casa ABA. Es el primer albergue en México que provee asistencia a individuos con prótesis, terapia y otros servicios durante su rehabilitación para que puedan recrear una visión para sí mismos y sus familias dentro o fuera de México. Así es que, Ignacio, también muy bienvenido a Con los Refugiados. Hola, buenos días a todos y todas. Hola, Silvia, un honor. Pues bien, dado que ya los tenemos aquí, a los tres, vamos a empezar primero hablando de las personas con discapacidad, ¿no?, como un grupo de población, digamos, que necesita o que poco a poco ha comenzado a visibilizarse más. No es que no existían antes y ahora sí, sino que pues ha habido todo un avance, ¿no?, en materia de derechos de las personas con discapacidad. El tema está como mucho más presente, aunque quedan todavía muchos obstáculos. Pero iniciando con ello, Guillermo, me gustaría ver si nos puedes dar como un panorama de las personas con discapacidad en México, qué significa personas con discapacidad, qué abarca, ¿no?, el término. Pensamos muchas veces únicamente en la discapacidad física, pero pues esto puede ir mucho más allá de ello. Así es que no sé si nos puedas presentar un primer panorama de la discapacidad en México. Muchísimas gracias, Silvia. Pues con gusto, de entrada, justo poder conversar respecto de qué significa ser una persona con discapacidad. Una persona con discapacidad, más allá de poder ir rompiendo estos paradigmas que
sobre todo desde los enfoques. Nosotros comprendemos que la discapacidad ha sido un concepto que ha venido evolucionando. En ese sentido, pues mucho tiempo se abordó como un tema médico, ¿no? Debido a la dificultades, a las limitaciones que presentaba una persona, y de ahí que la mayor atención estuviera abocada desde esa área. Pero hoy comprendemos que la discapacidad es un fenómeno de tipo social, es decir, si hay personas con ciertas limitaciones, pero que al momento de interactuar con su entorno se enfrentan a diversas barreras que les impide participar en igualdad de condiciones. De ahí que además hoy tenemos una visión fundamentada en derechos humanos gracias justo a la definición de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del cual nuestro país pues ha sido firmante y ha ratificado este tratado internacional. Este documento pues entró en vigor en nuestro país en 2008, y esto ha abonado a poder cambiar esta visión respecto de las personas con discapacidad. Dentro de la discapacidad, sobre todo, reconocemos pues 4 o 5 grandes bloques: la discapacidad física, que además es justo, como bien indicas, la más común, porque es lo que vemos en las calles, las rampas, la señalética, ¿no? Porque además, históricamente, la discapacidad ha sido vista con esta imagen, este logotipo de la persona usuaria de silla de ruedas. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que la discapacidad es amplia, diversa. Incluso dentro de los grupos de discapacidad existe una propia diversidad. Y bueno, además de la discapacidad física o motriz, tenemos la discapacidad sensorial, es decir, personas con discapacidad visual o auditiva. Por otro lado, tenemos la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial. Y hago este énfasis en estas dos últimas porque han sido durante mucho tiempo confundidas, porque también en esta evolución del concepto, la discapacidad intelectual antes se agrupaba en un gran bloque que se llamaba o se definía como discapacidad mental, pero hoy hacemos una clara diferenciación entre la intelectual y la psicosocial, que esta última se debe principalmente a cuestiones de trastornos de tipo neurobiológico, neuropsiquiátrico, ¿no? Que justo lo que detona es una condición altamente discapacitante por estas limitaciones de interactuar con el entorno. Y bueno, solo para redondear algunas ideas, en primer lugar, bueno, pues reconocemos pues el que se haya logrado el ejercicio censal del 2020, porque esto nos permitió tener datos concretos. Estamos hablando que el 16% de la población en México vive con alguna condición de discapacidad. También, Silvia, compartir que recientemente el 17, 18 y 21 de marzo del 2022 fue evaluado el Estado mexicano ante el Comité de Discapacidad de las Naciones Unidas. Este es un hecho que veníamos esperando desde hace ya bastante tiempo, y pues nos demostró nuevamente que tenemos todavía muchos desafíos enfrente en el cumplimiento de esta convención. Entonces, pues brevemente es un panorama de lo que te pudiese compartir de instancia respecto del tema. Te voy a hacer una de seguimiento porque sí me interesa ver como estos obstáculos, porque si bien no nada más México firmó la convención, incluso propuso, ¿no? El texto, recuerdo, ¿no? A Gilberto Rincón Gallardo como uno de los impulsores. Entonces, como que todo el marco jurídico, pues amplio, ¿no? De lo mejor que pudiéramos tener. Sin embargo, el acceso a los derechos, ¿no? Me imagino que ahí es donde todavía tenemos mucho que avanzar. Entonces, platícanos un poquito de estas conclusiones del comité, de los obstáculos que todavía persisten, y no sé si se diferencian por tipo de discapacidad, o sea, si haya más obstáculos según el tipo de discapacidad o la región, o de qué manera podemos como esbozar cuáles son todavía esos retos, ¿no? Pues creo que los retos son muchos, ¿no? Y más allá de enunciarlos por periodos administrativos, que así es como funcionan nuestros gobiernos, pero sin duda, bueno, tenemos que reconocer que México ha tenido un avance en materia legislativa, en poder ir armonizando pues ¿no? Nuestras leyes, ¿no? Y nuestra propia constitución, ¿no? Para poder visibilizar los derechos de las personas con discapacidad. Todavía nos falta muchísimo en procesos de armonización legislativa, pero como bien dices, el desafío está en el goce y el ejercicio de los derechos en el cotidiano y en el ciudadano de a pie, ¿no? Sin duda todavía tenemos muchísimos desafíos en términos, y me voy a ir como desde lo más básico, en términos de accesibilidad, ¿no? Y no solo ubicando la accesibilidad como estas medidas de adecuación
física. Me parece que además el contexto del COVID-19 nos vino a demostrar estas brechas de desigualdad que enfrentan las personas con discapacidad y nuevamente se quedaron atrás. Es decir, lo vimos, ¿no? En tener que migrar a las plataformas digitales. Muchas personas con discapacidad no tuvieron acceso al Internet o si lo tenían, a lo mejor no estaban lo suficientemente capacitados para utilizar una plataforma. Yo creo que nadie lo estábamos y nos tuvimos que adaptar, pero justo estas medidas de apoyo para las personas con discapacidad para poder acceder al contexto digital, pues ha sido mucho más lento. Creo que sin duda hemos hablado, por ejemplo, de esta parte discursiva, ¿no? Del desarrollo de políticas públicas y nos jactamos de hablar de inclusión, pero ha sido muy difícil esto traducirlo en el día a día, por ejemplo, en las aulas, ¿no? Vemos, por ejemplo, que siguen prevaleciendo los esquemas de educación especial, el tema de los talleres protegidos, cuando lo que estamos exigiendo es una educación inclusiva y verdaderos derechos laborales para las personas con discapacidad. En la pandemia, las personas con discapacidad fueron los primeros en perder el empleo. Esto evidentemente mermó el poder, el tener acceso a recursos, ¿no? Y de esta manera, pues, a servicios básicos. El comité, sobre todo, ha alertado sobre todo, cómo ha prevalecido en los últimos 3 años un discurso basado más en el enfoque asistencial con esta entrega de apoyos económicos, cuando creo que el énfasis está en poder generar estructuras institucionales que den seguimiento al tratado y está bien, digo, yo no digo que esté mal el poder brindar un apoyo económico a la persona con discapacidad, sobre todo aquellas con una discapacidad permanente, ¿no? Con muchas necesidades de apoyo, pero ¿qué otras cosas hacemos para el resto de la población? Este apoyo que ahora se brinda a las personas con discapacidad, Silvia, te comento que solo está impactando a menos del 5% de la población con discapacidad de nuestro país. Y ahí la pregunta está, no cuestionamos cuál es el impacto de ese 5%, sino qué se va a hacer para el otro 95% de la población, porque no hay políticas integrales en términos de accesibilidad, de derecho al empleo, y podemos desmenuzar la convención en sí misma, el poder garantizar la participación en la vida política de nuestro país. Eso lo hemos visto en las últimas elecciones, en donde ya empezamos a visibilizar a las personas con discapacidad como candidatas y candidatos, pero la brecha para tener un piso de igualdad con el resto de las personas ha sido bien difícil, ¿no? Entonces, pues pudiéramos desmenuzar los desafíos por cada eje de la convención y nos llevaría prácticamente todo tu programa. Estoy de acuerdo con eso, pero creo que das un muy buen marco, porque si este es el contexto de las personas con discapacidad, del acceso a derechos que todavía permanecen, pues todos estos obstáculos, ahora imagínense personas con discapacidad en situación de movilidad. Entonces, esto todavía pues añade, ¿no? Otro componente que todavía hace pues un poco más complejo, ¿no? La atención a esta población. Y quería pasar un poco contigo, Paula. ¿Qué es lo que estamos viendo desde ACNUR de la población con discapacidad que llega a México a solicitar asilo? Estaba viendo, por ejemplo, ahora que estamos presentes en la situación en Ucrania, cómo para las personas con discapacidad escapar de una guerra es mucho más complejo, no es como que puedan dejar su hogar a veces tan fácilmente como otras personas, y no es que para las otras personas sea fácil, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de lo que sabemos, ¿no? De la población con discapacidad en movilidad. Claro, muchas gracias, Silvia. Pues me parece que trabajamos con un enfoque interseccional, ¿no? En donde tenemos que considerar todas las necesidades que tienen las personas refugiadas o solicitantes que están llegando a México. Y evidentemente el tema de la discapacidad es un tema que define, ¿no? Hasta dónde, por ejemplo, en Guanajuato trabajamos el programa de integración local. Y bueno, el tema de la discapacidad nos requiere una ruta de atención especial en la que tenemos que involucrar a organizaciones de la sociedad civil, al sector gobierno y al sector empresarial.
A mí me parece que la resiliencia, la valentía y el salir adelante con estas dificultades, como dice Guillermo, ¿no? Estas barreras que tienen las personas que viven con alguna discapacidad, pues es impresionante ver cómo logran integrarse a contextos que no tienen mucho que ver o a lo mejor poco que ver con su cultura, con su contexto en el país, ¿no? O sea, vienen huyendo de los países de origen y evidentemente el tema de la discapacidad pues marca una diferencia. Aquí tenemos muy marcado el tema del tren, de la bestia, de muchas personas que adquieren la discapacidad en el camino y que pues además tienen que vivir un proceso de pérdida que tiene que ver con temas de atención psicosocial y que bueno, que pueden a lo mejor retrasar un poco el tema de la inclusión, pero sin embargo nos damos cuenta que son personas que cuando deciden integrarse a la sociedad o que deciden obtienen un trabajo, lo hacen de una manera que puede apoyar a que tengan ellos una vida digna, ¿no? Yo creo que el perfil que hemos visto en estos últimos meses de personas con discapacidad ha estado como incluyendo incluso a mujeres que vienen con hijos, que vienen solas, solamente con sus hijos, y eso implica también otro reto. Entonces creo que el enfoque interseccional nos da como esta visión de que tenemos que atender a la persona de una manera integral, con todas las necesidades que implica por el hecho de que es una persona con distintas necesidades, no nada más con el tema de la discapacidad. A mí me parece que este enfoque integral de atención es el que se debe de dar más allá de la asistencia social, como lo comentaba Guillermo, tiene que considerar varios aspectos, ¿no? Y bueno, trabajamos muy de la mano con ABA y hemos trabajado también con Guillermo y evidentemente lo hacemos también con las autoridades locales y las autoridades estatales. A mí me parece que también las oportunidades que tienen en determinados espacios en donde se desarrollan estas políticas públicas, como menciona Guillermo, pues les da como muchísimas mayores oportunidades de lograr integrarse, ¿no? Y de ejercer sus derechos. En fin, creo que el perfil de la población de refugiados, solicitantes de refugio que viene con temas de discapacidad puede adecuarse perfectamente a tener una vida digna en espacios en donde haya apertura para hacerlo, ¿no? Estas personas, por ejemplo, llegan en familia o llegan solas o es como dependiendo del caso o qué es lo que hemos visto, ¿no? De cuando llega alguna persona a solicitar asilo con discapacidad. La mayoría de las personas que están llegando a Guanajuato que tienen discapacidad llegan solas, ¿no? A veces llegan en pareja o tenemos muchos casos de familias monoparentales. Aquí lo curioso son las redes de apoyo que se forman. Te puedo comentar, nosotros trabajamos el tema de discapacidad muy de cerca con ABA, y esta red de apoyo que se forma con personas que vienen solas, que pierden alguna extremidad, por ejemplo, en el viaje en tren, se vuelve una red de apoyo bastante interesante, se vuelve en familia, ¿no? Yo siempre me atrevo a decir que en nada hay familia, porque justamente hay una comprensión, hay una empatía, hay un echarse la mano mutuamente, y me parece que las redes de apoyo son fundamentales para la integración de las personas con discapacidad. Y si bien no son familias, digamos, biológicas, sí se vuelven familias en este contexto de apoyo, ¿no? De redes de apoyo muy fuertes además, ¿no? Que involucra desde el cuidado de los hijos hasta el compartir vivienda, hasta, en fin, ¿no? De la división del trabajo productivo y reproductivo y pagado y no pagado, de quién se queda en la casa, quién se queda o quién trabaja, creo que también se ha visto como muy claro, ¿no? A mí me parece que el fortalecimiento de estas redes de apoyo es fundamental para lograr la integración de las personas con discapacidad, porque te digo, no todos vienen con familia, ¿no? En realidad quienes vienen con familia creo que tienen parte del problema solucionado en cuanto al cuidado, en cuanto a la atención, en cuanto a todo, y eso me lleva a otro punto. Creo que también tenemos que voltear la cara hacia las personas refugiadas que son los cuidadores o las cuidadoras de las personas con discapacidad, ¿no? Y que también necesitan ser integrados a la vida laboral, por ejemplo, y también tener o contar con una vida digna, ¿no? Y acceder a las políticas públicas que facilitan la integración de estas personas al tema laboral con políticas de cuidado, ¿no? De las personas con discapacidad.
Así es, Paola. Pues sí, mencionas la importancia de las redes de apoyo y vamos a regresar, ahora que vayamos a corte, justamente con Ignacio para que nos cuente un poquito el trabajo de Casa Aba, pero tenemos que ir a un corte primero y no se vaya, seguimos con los refugiados. Gracias por seguir con nosotros en este programa con los refugiados que hacemos en conjunto ACNUR y Justicia TV. Hoy estamos hablando de personas con discapacidad en situación de movilidad. En el primer bloque, pues hablamos del panorama general de la discapacidad en México, de todos los retos y los obstáculos que todavía enfrenta esta población para acceder pues a sus derechos y pues bueno, después también qué significa para quienes están llegando a este país solicitando asilo y que traen una discapacidad, ¿no? Entonces, como un enfoque que tome en cuenta pues justamente esta diversidad puede hacer la diferencia en la atención que reciban estas personas. Pero quería irme en este segundo bloque con Ignacio, porque ellos tienen un albergue que está ubicado en Celaya, donde brindan atención a personas con discapacidad, pero con una particularidad muy específica, que es también las que se lesionan en el camino, ¿no? De pronto tenemos y hemos visto mucho en medios de comunicación estas historias pues bien trágicas, donde pues las personas que están en situación de movilidad lamentablemente sufren algún accidente, ¿no? Pueden ser algunas caídas, ¿no? Por ejemplo, el tren, y sufren lesiones que incluso ocasionan que pues alguno de sus miembros sea amputado y pues bueno, esto genera una serie de situaciones que ahora se han enfocado también en atender desde Casa Aba. Entiendo también que con ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja, pero mejor cuéntanos tú, Ignacio, el trabajo que están haciendo y cómo atienden a esta población en específico. Claro que sí, gracias Silvia. Pues más que nada, tenemos ya un tiempo trabajando con esta población que lamentablemente ellos salen de una manera triste de sus países porque no tienen qué hacer. Me refiero a que no hay posibilidades de desarrollo, no hay posibilidades de que puedan tener una vida digna, ni ellos ni sus familias, y tienen una idea de ese sueño de progreso, de ese sueño de desarrollo, y lamentablemente en su tránsito por nuestro país, yo les digo de esta forma, les explota una realidad de repente, que es, se caen del tren, sufren un accidente y entonces pierden una parte de su cuerpo. Y entonces esto viene anuando a la situación muy difícil que están viviendo ellos y sus familias en sus países, ahora ellos con una pérdida de un miembro. Entonces, ABA lo que hacemos es tratar de apoyarles, de ayudarles, de que tengan esa vida digna, pero más que nada que vuelvan a retomar su vida, que vuelvan a tener ese aliento de volver a recomenzar ahora, que se vuelvan, digamos, a reconectar consigo mismos, con su entorno, con todo esto que ahora va a conllevar de ahora en adelante, ¿no? Entonces, es algo que es de mucho reto, de mucha dificultad, pero estamos satisfechos con lo que estamos haciendo porque estamos mirando resultados muy, muy buenos y muy, muy, muy positivos con base a ellos, ¿no? La otra es cuando en un momento dado ya se enfrentan, como bien lo decía Guillermo, ya el entorno a volver a retomar su vida, y entonces es ahí donde se ve un tanto imposibilitado el que ellos puedan reintegrarse, reinsertar o en un momento dado tener un empleo. Y ahí es donde empezamos nosotros desde ABA también, junto con ACNUR, con Paola, con Guillermo, empezamos a tener esta lucha y este defender los derechos, ¿no? Entonces es ahí donde vamos un poquito más, siempre apoyando a esta población. Y digamos como en términos de la frecuencia con la que pasan estos accidentes o el número de personas que ustedes atienden, no sé si cada año o cómo lo vean, o sea, qué tan, o sea, para que también el público se dé una idea,
pues de lo expuestos, ¿no? Que están las personas que están en situación de movilidad, que de pronto esto puede suceder, o sea, que no tampoco es como un caso así súper, ¿no? Rarísimo, al contrario, ¿no? Hay evidencia de que pues esto ha venido ocurriendo ya durante varios años, ¿no? Sí, así es. De antemano, ahorita, precisamente en Casa Aba, tenemos 13 casos o 13 pacientes en espera de su prótesis. Me refiero a espera de su prótesis, significa que ya están en rehabilitación, ya están teniendo sus terapias preprotésicas, reciben su prótesis y después vienen sus terapias postprotésicas. Entonces ya están en ese de terapias, pero hay, según lo que me comentan, hay una fila todavía de varios candidatos que quieren venir a Casa Aba, que están esperando el turno, están esperando el espacio. Entonces, esto es muy frecuente, estos accidentes son muy frecuentes y son dados muchas veces, quiero puntualizarlo, que a veces son accidentes y a veces son intencionados. ¿Sí? Desde las pandillas, las maras que tiran a las personas, ¿no? Ya desde ahí una mafia en el tren. Bueno, esto, o sea, sin lugar a dudas, creo que puede poner mucho en perspectiva que pues, realmente los riesgos a los que están expuestos estas personas y que pues justamente eso hace, ¿no? Que las organizaciones también volteen a ver a estas necesidades, ¿no? Que pueden ir surgiendo. Con Paola quería que nos contara un poco cómo colaboran ACNUR con Casa Aba, ¿no? Cuéntanos un poquito también del trabajo que hacen en Guanajuato en materia pues, de integración en general de personas refugiadas, pero bueno, en el marco de discapacidad también. A nivel personal te puedo decir que he aprendido muchísimo de Nacho y de Abril y de la labor que hacen, que es maravillosa, porque la hacen desde el corazón y de todo el trabajo que tienen con su equipo, ¿no? La verdad es que desde el inicio ha sido una relación sumamente cercana, porque además ABA recibe personas de otros estados que tienen estas necesidades específicas de atención por temas de discapacidad. Son nuestros socios, además son nuestros paralegales, entonces, bueno, tenemos una relación como muy cercana, ¿no? Y además la distancia entre nuestra oficina que está en León y ellos que están en Celaya, pues nos ayuda como a cubrir población que va a través de todo el corredor industrial de Guanajuato, ¿no? A mí me parece que hemos hecho estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver con la integración local de las personas con discapacidad y bueno, cuando ellos identifican estos casos, nos permiten acercarnos a ellos, ofrecerles el acceso al procedimiento, cuando hay personas que ya son refugiadas o solicitantes, las personas que ya pertenecen o que son población de interés al ACNUR, pues están atendiéndose con ellos, incluso personas que llegan reubicadas por el programa de integración local y que requieren alguna atención específica, pues sabemos que ABA brinda todas las atenciones que ellos requieren en lo que recuperan el tema de la salud o en lo que adquieren la prótesis con el apoyo de Cruz Roja Internacional y con el apoyo del INGUDIS, que es el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, que también está como parte de esta red vinculados, ¿no? Entonces nosotros trabajamos, los visitamos periódicamente, pero estamos en comunicación prácticamente diario para dar seguimiento a las necesidades específicas que tiene esta población, porque te digo, en muchas ocasiones no es nada más la persona con discapacidad. Tenemos casos de familias monoparentales que están en ABA, en donde la persona adulta es quien tiene la discapacidad, pero tiene, por ejemplo, hijos e hijas, ¿no? Que también tienen necesidades específicas de atención. Entonces, bueno, nos vinculamos con ellos en este sentido y las rutas de atención que ellos han generado, pues nos han servido muchísimo. Por ejemplo, en temas de salud mental, por ejemplo, ABA tiene una ruta de atención vinculada con Secretaría de Salud bastante interesante y también trabajamos en coordinación con Secretaría del Migrante y Enlace Internacional y en este momento desde ACNUR estamos abriendo la posibilidad de trabajar ya temas de inclusión y de atención integral con los DIF a nivel local, ¿no? En Guanajuato, quienes también tienen como todas estas estructuras interesantes, quienes tienen vínculos con empresas que son incluyentes y me parece que también, Nacho no me dejará mentir, ¿no? Hay personas muy sensibles, empresarios muy, muy sensibles, que buscan también la contratación de personas refugiadas con discapacidad. Entonces, siempre vamos a estar agradecidos con el sector empresarial porque
abren, ¿no? O sea, son abiertos a este tema y no nada más a trabajar el tema de las personas con discapacidad, sino el tema de la integración de las personas con discapacidad, refugiados o solicitantes en un ámbito laboral bueno, que sí necesita ser como más incluyente, ¿no? Entonces, la verdad es que trabajamos muy de la mano con ABA. También quiero decirte, y también Nacho no me dejará mentir, pero el movimiento de las organizaciones sociales que trabajan el tema de la discapacidad en Guanajuato es muy fuerte. Hay muchas organizaciones que son líderes en muchos temas, y Memo también ha trabajado con ellas, ¿no? En diversos temas que tienen que ver con discapacidad. Entonces, eso nos abre mucho más las rutas de atención que podamos tener. Por ejemplo, tenemos organizaciones que trabajan con personas débiles visuales, con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, en fin, pero ABA siempre ha sido como un aliado estratégico y nos sentimos, creo que estamos bastante vinculados y articulados y con un muy buen entendimiento, y siempre vamos a estar agradecidos por todo el trabajo que hacen Nacho y Abril con estas personas, ¿no? Que son de interés para el ACNUR. Ahora, en un momento más hablamos ya de los casos más específicos, todo el involucramiento del sector privado. Quería irme con Guillermo para ver si desde la coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad se aborda en específico el tema de movilidad, ¿no? De personas en situación de movilidad. ¿Y qué han notado sobre a lo mejor necesidades específicas que tenga ya este grupo, ¿no? de población? Nos estaban comentando Paola, ¿no? Que pues a nivel local pues de pronto empiezan a colaborar diferentes autoridades, diferentes instituciones. Sin embargo, pues puede ser que a lo mejor si vemos al país, ¿no? En toda su extensión y en toda la ruta de movilidad y lo grande que pueden ser instituciones con las que las personas con discapacidad en situación de movilidad se topen, ¿no? Y de pronto a lo mejor no existe este enfoque para atender sus necesidades específicas. Entonces, ¿qué es lo que están percibiendo desde la coalición, ¿no? Como en términos más macro de la atención a este grupo de población? Sí, Silvia, muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad que de entrada, la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, a ser una organización paraguas, un colectivo que se ha abocado en vigilar el cumplimiento de la convención. En 2014 estuvimos participando, además de una manera muy interactiva, con el Comité de Discapacidad y observadores del primer ciclo de evaluación del Estado mexicano, y fue en 2014 que el comité tuvo a bien, de alguna otra forma, visibilizar este tema, porque preguntaba al Estado mexicano en aquel momento que qué medidas o qué acciones estaban impulsando para atender justo a migrantes centroamericanos que por su tránsito por México estaban adquiriendo condiciones de discapacidad de manera específica, como ya mencionaron nuestros colegas, por el Tren de la Bestia, ¿no? Nosotros, al observar este diálogo y ver que el Estado no tuvo elementos para responder esta pregunta, que nos pareció sumamente lamentable, cuando México pues históricamente tiene este tema de movilidad, migración, al ser un país de origen, tránsito, destino, ¿no? Retorno, pues nos pareció muy lamentable ver que no tenían elementos para responder. En ese sentido fue como se nos prendió ahí un foco. Nosotros, al ser una organización de discapacidad, pues se nos prendió un foco de por qué nadie estaba trabajando el tema. Entonces, de ahí que Coamex, desde el 2017, con el apoyo de algunas organizaciones internacionales, entre ellas puedo mencionar la Fundación Panamericana para el Desarrollo, impulsamos una investigación que nos llevó literal desde Tegucigalpa a Tijuana, recorrer la ruta e identificar las necesidades de atención de las personas en situación de movilidad. En aquel momento hablábamos solo de migrantes en tránsito. Creíamos que esto iba a ser solo un capítulo más en nuestro segundo informe alternativo a la luz del segundo ciclo del Estado mexicano ante el comité, y eso al final se convirtió en un informe especial que enviamos al comité en 2019, un informe especial sobre migración y discapacidad, y que esto nos implicó pues estudiar también como organización de discapacidad, entender qué era la migración, la movilidad humana,
poder entrevistar directamente a las personas de interés, a migrantes con y sin discapacidad y entender la problemática. Fue justo en ese estudio que conocimos a Ava y el trabajo que estaba haciendo en Guanajuato. Y pues desde ahí, desde el 2017, no hemos soltado el tema. Después de haber enviado al Comité de Discapacidad este informe en 2019 y que además, como ya les comentaba, en este ciclo, en este segundo ciclo de evaluación, la verdad, el componente de migración y movilidad humana y personas con discapacidad estuvo presente en toda la evaluación al Estado mexicano. Y lo que vemos es que sin duda sigue habiendo falta de información respecto de esta población. En nuestro estudio, solo para redondear algunas ideas de la pregunta de hace un momento, entre 2002 y el 2014, y esto un poco ahí rascándole en la poca información que había en el Instituto Nacional de Migración, se calcula que hubo alrededor de 476 casos de migrantes mutilados por el tren, solo por el tren. Pero justo que dejamos fuera toda aquella información de personas que tuvieron algún tipo de condición de discapacidad, es decir, que la adquirieron, no solo por el tren, sino justo como mencionaba Nacho, por actos de violencia, por también perpetrados por el crimen organizado. Además, esto es parte de lo que vemos también identificado, que visibilizamos a las personas con discapacidad física, porque la adquirieron, porque se ve, es latente en el cuerpo, pero también hay este impacto psicosocial. Y la gran prevalencia de personas con discapacidad psicosocial en el contexto de movilidad es muy grande por los trastornos de ansiedad, la depresión mayor, estos trastornos de pánico, ¿no? O de estrés postraumático, al ser víctimas o ser observadores, ¿no? De actos de violencia, ¿no? Entonces, para nosotros de verdad se abrió una caja de Pandora y ha sido ahora una de nuestras banderas importantes de trabajo. Ya lo vimos ahora en la evaluación del comité que dijimos, bueno, sí, logramos el que se posicionara el tema. Y de hecho, desde el 2020-21, además hemos estado trabajando muy de la mano con la oficina de ACNUR para las Américas y con una organización regional de personas con discapacidad conocida como RIADIS por sus siglas, y de hecho se publicó en abril del 2021 un nuevo informe en el cual participó Coamex. Hicimos todo un levantamiento desde México hasta Costa Rica para profundizar sobre el tema y sobre todo ya ampliar esta visión, ya no solo hablar de migrantes en tránsito, sino personas desplazadas internas, justo personas solicitantes de la condición de refugiado, que ya están reconocidos como refugiados. Y ahora, de hecho, les cuento, ahora en la intervención que tuvo Coamex ante el comité, tuvimos a 3 mujeres hablantes. Una de ellas fue una mujer indígena con discapacidad, una persona con discapacidad intelectual, una mujer con discapacidad intelectual, y la tercera hablante fue una mujer refugiada con discapacidad que se presentó ante el comité a plantear los desafíos en la materia. Entonces, pues la verdad que estamos contentos por trabajar el tema, pero sí hay muchos desafíos que tenemos todavía enfrente. Pues gracias, Guillermo. Y bueno, felicidades también por todo el trabajo que han venido haciendo y ante el comité y los informes, ¿no? Y ahora la presentación, y que incluso pues, son las mismas personas con discapacidad quienes están pues haciendo incidencia y hablando, ¿no? De sus necesidades. Vamos a detenernos aquí para ir a un segundo corte, pero regresamos en breve. Seguimos Con los Refugiados, este programa que hacemos en conjunto, ACNUR y Justicia TV. Hoy estamos hablando de personas con discapacidad en situación de movilidad. Hemos hablado un poco en los bloques anteriores, pues de la manera en que México ha avanzado mucho, ¿no? En el tema pues legislativo, ¿no? De suscripción de tratados para tener ahora sí que todas las normas para poder garantizar los derechos de las personas con discapacidad, lo que no siempre se traduce en la realidad, pero bueno, aún así, cómo se han hecho también esfuerzos desde las organizaciones, ¿no? De la sociedad civil para brindar atención a esta población. En concreto, estamos trabajando desde la ACNUR en Guanajuato, ahora lo hemos visto en el bloque anterior con Paola y con Nacho, y hablabas, Paola, del tema de integración, de inclusión, de que había ahí pues algunas iniciativas interesantes, incluso con el sector privado, pues que incluyen ya también a personas con discapacidad. Entonces, cuéntanos un poquito de esto y de cómo ha ido avanzando, cómo se han convencido los empresarios, o a lo mejor ya estaban convencidos, de que pues esto es una necesidad y que ellos la pueden llenar muy bien.
Sí, muchas gracias. Sí, sí, de hecho, a partir de lo que también las personas con discapacidad, refugiados o solicitantes que llegan a través del programa de integración local, quieren o las capacidades que tienen desarrolladas o incluso la experiencia laboral previa, es que nosotros empezamos a abrir rutas de atención con algunos empresarios, ¿no? Que son sensibles hacia el tema. Creo que sí hay una cultura de, digamos, el enfoque social en las empresas desde hace muchos años en Guanajuato, y que el tema de la discapacidad ha sido un tema que ha estado como presente, muy, muy presente, justamente por esto que te decía, ¿no? Por el impulso que han dado muchas organizaciones sociales que trabajan el tema y estos enfoques desde la política pública que van más allá de lo asistencial y que tratan como con un enfoque integral de sí garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros llegamos poniendo este punto más que tiene que ver con, bueno, son personas que no tienen los documentos que tiene una persona mexicana y creo que hicimos como clic con algunos empresarios y lo seguimos haciendo, ¿no? Nuestra estrategia fue tener una lista de las empresas que son socialmente responsables y a partir de eso empezarnos a acercar primero con el tema de las personas refugiadas y después ya con una incidencia hacia las personas con discapacidad, que te digo, muchas de las empresas ya tienen este enfoque o ya tienen esta política aceptada, ¿no? De contratación de personas con discapacidad y bueno, de eso se trata, ¿no? De buscar eso. Pero evidentemente la integración depende o el tiempo de integración depende mucho de las necesidades específicas que tengan cada una de estas personas, ¿no? El tema de la adecuación a la prótesis, la preparación, la terapia previa, cuando ya la tienen, la terapia que viene después, creo que es interesante en temas de personas con discapacidad física. Afortunadamente tenemos las pruebas VALPAR, que son estas pruebas que dan un certificado que dice en qué puede trabajar una persona con otros tipos de discapacidad, no nada más con la discapacidad física. Ahora, creo que también hay que considerar que muchas veces hay personas que no nada más tienen una discapacidad, sino que otra vez en este enfoque interseccional se pueden encontrar varios tipos de discapacidad y que también hay que aterrizarlos y atenderlos, ¿no? Entonces, bueno, en realidad las rutas que hemos armado fue mucho también en vinculación con la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional y también con ABA y con el Inguris, ¿no? Y entonces a partir de esto lo que se busca es tener esta atención primero en necesidades básicas que tienen que ver con vivienda, salud, alimentación, inclusión escolar de las niñas y niños y evidentemente transversalmente la integración laboral, pero siempre pensando que la persona esté bien, que esté adaptada, que esté, digamos, ya que ya maneje bien las prótesis y que pueda estar en un trabajo digno que le brinde opciones de desarrollo, ¿no? Digamos, los perfiles de la población que tiene discapacidad pues son muy grandes, son desde personas que no saben leer y escribir hasta personas que tienen licenciaturas, doctorados, etcétera, etcétera, y que depende mucho de las necesidades de cada persona, es como se traza la ruta. Pero lo que sí te puedo decir es que hemos encontrado empresas solidarias que también tienen necesidad de contratación de personas y que, bueno, esto ha empatado muy bien para que podamos integrar de mejor manera. Ahora llevamos muy poco tiempo trabajando en Guanajuato, llevamos desde el 2020 y pensando que se cruza el tema de la pandemia y con esto que decía Memo, ¿no? De repente las personas con discapacidad o con algunas otras morbilidades, pues fueron las primeras que no pudieron integrarse laboralmente. Entonces estamos retomando, pero hemos encontrado buena respuesta, ¿no? Y la idea es seguir trabajando bajo este enfoque, buscando que las personas con discapacidad, refugiados y solicitantes, pues puedan también tener la oportunidad de las mismas oportunidades de integración que una persona refugiada o solicitante que no tiene discapacidad, ¿no? Además hay algo que dicen mucho aquí en Guanajuato, que es la discapacidad la traemos en la bolsita, ¿no? O sea, en cualquier momento te puedes convertir en una persona con discapacidad. No, y que entonces, justo... Sí, que a lo mejor no lo tenemos como muy claro de la discapacidad que, pues, que se adquiere, ¿no? Y que muchas veces, y quería irme contigo, Ignacio, pues es la población con la que ustedes trabajan. Y digo, más allá de la prótesis y toda la cuestión de la rehabilitación física, que es fundamental, pero pues la cuestión también de saberse, ¿no? De un día para otro, pues tengo discapacidad, estoy en un contexto de movilidad,
O sea, quizás como ver más allá hacia el futuro es todavía más complejo. ¿Cómo se trabaja con esta población ya desde este punto de vista pues más psicosocial, que me imagino que tienen ahí pues muchas herramientas para que esta población pueda en algún momento ser autosuficiente, ¿no? Y cómo vencer esos miedos que puede generar de pronto el de un día para otro adquirir una discapacidad. Sí, mira, nos valemos de mucho, nos valemos hasta de, por ejemplo, el apoyo psicoespiritual, porque son personas también de fe y de ahí también nos podemos agarrar. Por ejemplo, tenemos el caso, les digo así, un testimonio de un chico que nos llegó y él se accidentó, por ejemplo, en Saltillo, y él tenía aproximadamente 6 meses ya del accidente y su esposa no lo sabía, por ejemplo, en Honduras, porque decía que en un momento dado su esposa lo iba a rechazar y todo esto. El asunto era que no se aceptaba ni él mismo y pensaba que toda la gente le iba a rechazar. Entonces, de una manera psicológica, buscarle ver otro enfoque ahora de la vida es una de las cosas, yo creo que más allá de otorgar una prótesis, más allá de que pueda volver a caminar por sí mismo, es volverse a aceptar a sí mismo, volver a reformarse a sí mismo y volver, yo les digo así de una manera muy, un poco fuerte, yo les vuelvo a decir, vuelve a tomar la vida del cuello y vuelve adelante, ¿no? O sea, así como tomaste un día una decisión, tomaste la vida y dijiste voy a hacerla, vuélvelo a hacer. Entonces, es una forma con la cual con ellos estamos trabajando. Les digo en términos muy, muy humano, hemos reído con ellos, hemos llorado con ellos, como bien lo dice Paola, nuestra buena amiga Paola, que es casi ya de ABA también. Somos una familia, es que vivimos con ellos y luego vienen estas situaciones que no solamente vienen con este problema psicológico, sino también a veces vienen con situaciones de drogadicción o de adicciones. Entonces también tenemos que luchar con ello, porque pues dentro del albergue tenemos protocolos que no se permite y no se puede hacer. Entonces a esto yo sí puedo sumarle de que, por ejemplo, en Guanajuato tenemos como un terreno muy sensible a esta situación, porque tenemos, por ejemplo, el Capacit, donde podemos llevarlo de una manera gratuita y ellos les ayudan con referente a lo de las adicciones, ¿no? Entonces, esto nos ayuda bastante o nos hace que nuestro trabajo sea más llevadero, sea más fácil y que obtengamos lo principal, que son los resultados completamente positivos. Entonces, trabajamos desde a las familias, no solamente estamos ayudando a un migrante que recibe una prótesis, sino que estamos ayudando en cierta manera hasta las familias que se encuentran en el país de origen, ¿no? Entonces, es algo completamente muy satisfactorio y es algo que honestamente está llevando a que tenga otra perspectiva, como bien lo comentaba Memo, tenga otra perspectiva, que también se visibilice esta población tan vulnerable que son nuestros hermanos con discapacidad. Suena extraordinario el trabajo que realizan. La verdad es que, pues pensar, ¿no? Que tiene una organización toda esta orientación y el trabajo y pues al final, como dices, ¿no? Una experiencia bien humana de trabajar con las mismas personas. Entonces, pues felicidades por ello. Y me regreso con Guillermo porque él decía que no han soltado el tema de personas con discapacidad en situación de movilidad desde el 2017, ¿no? Una vez dándose cuenta que pues ahí estaba y realmente pues faltaban manos, ¿no? Para poder trabajarlo. Y quería preguntarte, Guillermo, ¿de qué manera trabaja con las organizaciones de la sociedad civil? Sí, como Casa ABA, pero pues Casa ABA ya está muy especializado, pero a lo mejor con otras que están en contexto de atender a personas en situación de movilidad y que a lo mejor no saben muy bien cómo abordar el tema de la discapacidad, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer ahí la coalición para pues poder trabajar con estas organizaciones que además son muchísimas, ¿no? A lo largo del territorio nacional que trabajan con estos temas. De acuerdo, pues sí, justo como comentaba, pues la verdad que desde Coamex hemos
mantenido el tema como uno de nuestros temas prioritarios de nuestra agenda. Y pues con todos estos estudios, con nuestro informe especial entregado al comité en 2019, con este informe que elaboramos con otros socios y colegas de toda América Latina y con todo este liderazgo de la Oficina de ACNUR para las Américas y READIS, que es la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias, que está basada su presidencia en Ecuador, pues hemos tratado de justo tender puentes. Algo a lo que quiero justo hacer referencia es que estos estudios lo que nos permitieron fue pues establecer una línea base y de esta manera, justo a partir de estos hallazgos, empezar a identificar pues qué viene y sobre todo tiene que ver con poder generar protocolos de actuación, brindar guías orientadoras para que justo los centros y los albergues, ¿no? Estos actores humanitarios que están en toda la ruta, y no solo en México, con este estudio regional que hicimos con ACNUR para las Américas, que vemos que está inmerso en toda América Latina. O sea, evidentemente, por ejemplo, todo el estudio que se levantó en Perú, en Venezuela, ¿no? Que nos permite ver cómo hay similitudes y cómo las personas con discapacidad están participando cada vez más activamente en los flujos mixtos de movilidad humana. Y de aquí justo algo que yo quiero destacar es que si bien, y que eso es algo como muy característico de nuestro contexto México-Centroamérica, que tiene que ver con las personas con discapacidad que además la han adquirido como parte de la experiencia de movilidad, pero también está este otro grupo de personas con discapacidad que ya viven con la discapacidad y que pese a ello, ¿no? Porque al final de cuentas para ellos no es una limitación su condición porque toda su vida han convivido con la discapacidad y deciden migrar, ¿no? O movilizarse de sus comunidades de origen. ¿Y qué es lo que ocurre con este otro sector de personas con discapacidad? Es que muchas de estas personas deciden movilizarse, ¿no? Y salir de sus comunidades de origen también por la falta de acceso a servicios. Y esto es algo bien común, ¿no? En nuestros países, o sea, porque cuando además viven en contextos rurales o de alta marginalidad, pues se ven obligados a ir a centros urbanos porque ahí es en donde están los servicios. Y es este desplazamiento interno, pero que después esto se convierte en flujos más complejos de movilidad que al final se ven motivados a traspasar fronteras, ¿no? Entonces, creo que también esto es importante reconocerlo y sí, sin duda, hay mucho por hacer. Ahora, como parte de las acciones de Coamex en este sentido, además ha estado muy abocado también y desplegado hacia Centroamérica de inicio, como ir al origen y a la raíz. Desde el 2021 también, con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, estamos generando un proyecto sobre derechos laborales de las personas con discapacidad, con un componente adicional de migrantes retornados con discapacidad. Estamos trabajando con organizaciones socias aliadas en Centroamérica. Quiero destacar particularmente con AMIRREDIS, es una organización basada en Honduras que trabaja con migrantes retornados con discapacidad. Y con ellos estamos trabajando muy cerca y de la mano para generar recursos y habilidades. Y ahora tenemos en puerta un nuevo proyecto, por lo menos para los próximos 3 años, con otra organización internacional, una organización alemana, que es CBM Internacional, que lo que queremos es justo, solo con el título creo que lo dice todo, o sea, que es impulsar medidas, ¿no? Para garantizar el enfoque inclusivo en los contextos de movilidad humana. Y de esta manera es poder tender puentes con otros actores humanitarios y brindar herramientas para ello a través de programas de formación, acompañamiento, y pues bueno, ahí estamos ya en pláticas y negociaciones con la oficina de ACNUR en México para hacer lo propio aquí. Yo quisiera además aprovechar aquí para hacer un reconocimiento al trabajo que hacen otras organizaciones, ¿no? En el contexto de movilidad, como es CASAABA, al propio ACNUR, que ha asumido, la verdad, con un gran compromiso el tema de discapacidad y que eso además responde a un llamado de la propia Secretaría de Naciones Unidas, que en 2019 impulsó la UNDIS, que es la gran estrategia para promover el enfoque inclusivo de discapacidad en todo el sistema de Naciones Unidas. Y me parece que justo ACNUR ha sido una de las agencias que ha dado un paso adelante y se ha comprometido con esta estrategia. Entonces, pues nada, creo que hay mucho por hacer, pero me parece que estamos coincidiendo afortunadamente diferentes actores para impulsar pues acciones afirmativas para este sector.
Sin duda, grandes aliados los que estamos hoy aquí en este programa. Y pues con eso hemos llegado al fin de este programa de personas con discapacidad en situación de movilidad. Muchísimas gracias a nuestros 3 invitados, a Guillermo, a Ignacio, a Paola, por haber estado hoy con nosotros, y a usted por haberse mantenido muy al pendiente de todo lo que decíamos en este programa. Nos vemos la próxima semana.